Señor les bendiga grandemente. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado dos ordenanzas de carácter obligatorio y una de ellas es la Santa Cena. Hay iglesias que la realizan cada semana, otros cada 15 días, otros la realizan cada mes. Nosotros la realizamos cada mes, pero cada tercer domingo del mes. Les pido que se ubiquen en sus Biblias en 1 Corintios capítulo 11, versículos del 23 al 26. Y dice la Biblia, y leo en la versión Reina Valera del 60. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto las veces que la bebiereis en nombre de mí. Y el 26, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La cena es conmemoración del sacrificio de Cristo en la cruz. Mientras participamos en la cena del Señor, nuestro deber es recordar el sufrimiento de Cristo por nosotros, allá en la cruz del Calvario, el sacrificio que Él hizo por todos, cada uno de nosotros, y por los que van a ir a los pies de Cristo por el testimonio de todos los creyentes. Segundo, la cena proclama la muerte de Cristo, es decir, que al tomar la cena del Señor, los cristianos proclamamos que el cuerpo golpeado y la sangre derramada de Cristo fue sacrificio en la cruz por los pecados del mundo. Y tercero, la cena proclama el hecho de que Jesús vendrá otra vez. Es decir, que al tomar la cena del Señor nos recuerda la esperanza gloriosa de su regreso. Ahora bien, ¿quiénes deben participar en la cena del Señor? Para responder esto vamos a leer 1 de Pedro capítulo 1, versículos del 18 al 21. Y dice la palabra de Dios: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. La cena del Señor solo la deben tomar aquellos que han creído en Cristo. ¿Qué significa esto? Aquellos que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Es un paso, un requisito para participar dignamente de la cena del Señor. De hecho, cuando Jesús hizo la primera cena, lo hizo con sus discípulos. No lo hizo con las multitudes de 3.000 ni de 5.000, sino solamente con sus discípulos. Por lo tanto, todos aquellos que estén presentes y todavía no han dado ese paso de fe en invitar a Cristo que sea su Señor y Salvador, es recomendable que se abstenga de tomar la Santa Cena hasta que resuelva su condición como creyente en Cristo Jesús. Nos podemos preguntar, ¿cuál es la actitud correcta que el creyente debe tener hacia la cena del Señor?
Pablo nos los dice en este mismo texto bíblico, en 1 Corintios, capítulo 11, versículos 27 y 28. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Observe que utiliza la palabra pruébese. Es decir, que debemos examinarnos a nosotros mismos cómo está nuestra relación con el Señor, nuestra reverencia hacia Dios. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5 nos dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo esté en vosotros, a menos que estéis reprobados. No se trata de examinar a los demás, no se trata de ver a los demás, es de nosotros mismos. Porque pudiera darse el caso que hemos visto a un hermano que anda en pecado y lo vemos aquí tomando la Santa Cena y vamos a señalarlo. Fulano de tal anda en esto y está tomando la Santa Cena. Recuerden que cuando nosotros señalamos son 5 dedos. Uno señala a la persona, el otro, el meñique, hacia Dios, pero hay 3 que nos señalan a nosotros. Entonces debemos examinarnos a nosotros mismos. Y aprovecho también que cuando veamos un hermano o alguien cometiendo algún pecado y el Señor nos lo hace ver a nosotros, pasan 2 cosas. Primero, observarnos nosotros, y segundo, debemos ir donde el hermano a exhortarlo en amor, no en represión, ni agarrarlo por el pecho y tienes que portarte bien, mira lo que estás haciendo. No, en amor, como si fueran a nosotros que nos estuvieran exhortando. ¿Cómo debo examinarme a mí mismo? Preguntándome: ¿creo realmente en el Señor Jesucristo? ¿Existe algún pecado no confesado en mi vida? ¿Me arrepiento de mis pecados? ¿Deseo vivir en santidad? ¿He perdonado a quienes han pecado contra mí? Porque hay hermanos que lamentablemente cuando les hacen algo, si el otro no va y pide perdón, pues no lo perdona y anda con esa molestia. Estoy molesto con fulano de tal porque no ha venido a pedirme perdón. Cuando nosotros tomamos esa actitud, debiéramos examinarnos. ¿Qué es lo que refleja de nosotros ese tipo de actitud? ¿Hay orgullo? ¿Hay prepotencia? Pudiera haberla, porque si el Señor nos perdonó a nosotros y lo único que nos pidió es que creyéramos en Él, ¿y quiénes somos nosotros para no perdonar a los demás? ¿Somos mejor que Cristo? ¿O nos duele lo que nos hacen a nosotros? Y a Cristo le dolió todo lo que nosotros hemos hecho, y sin embargo Él nos abrazó, nos perdonó. ¿Y por qué no hace nosotros lo mismo? Y dejárselo a Él, que sea Él el que ore y orar por ese hermano. Y lo otro, ¿soy obediente a la palabra de Dios en mi vida? ¿O aparto los versículos que me atacan o me redargullen y paso por encima? No paso por ahí y sigo de largo. No, debemos ser obedientes a la palabra de Dios, la entendamos o no la entendamos. Bien, primera de Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21 nos dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y el 21:
Y nosotros tenemos este mandato de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Si alguien participa de la Santa Cena sin tener verdaderamente comunión con sus hermanos, ¿no estaría incurriendo en falso testimonio? Desde luego que sí. Ahora es una buena oportunidad para que cada quien examine su corazón antes de participar en la Santa Cena del Señor. Tomemos un breve tiempo para que nos pongamos a cuenta con Dios antes de continuar. Pónganse en reverencia, cierren sus ojos con el Señor un momento y oremos. Oh Dios bendito, te damos gracias por este momento que estamos aquí reunidos, Señor, para participar de tu Santa Cena, bendito Dios. Te ruego, Señor, por todos y cada uno de nosotros. Tú conoces nuestros corazones, tú conoces lo que hay oculto, Señor. Te ruego por todos y cada uno de los que estamos aquí, Señor, que seas tú limpiándonos, Señor. Y si hay algo, Señor, que pudiera ser que no nos recordemos, háznoslo ver, Santo Padre, para no caer, Señor, hacer las cosas indebidas. Te pido por este tiempo que vamos a estar participando de la Santa Cena, Señor, y que tu nombre sea glorificado. Oramos en el santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mientras se entregan los elementos, siguiendo con esa actitud de reverencia hacia el Señor, pasen los hermanos con la Santa Cena y le dejo el espacio a los hermanos de alabanza. Bien, tienen todos los elementos, falta alguien por los elementos. Bien, vamos a esperar que todos estemos organizados con los elementos para poder continuar. Quisiera que se imaginaran ustedes en ese tiempo, en el aposento alto, cuando Jesús estaba con los 12 discípulos, tomando la Santa Cena. Podemos imaginarnos a los 12 discípulos en ese momento ahí con Cristo. Y aunque nuestro Señor Jesucristo sabía lo que venía después, pues Él también debió haberle sentido algo, el dejar a esos 12 hombres, los cuales estuvo instruyendo. Igual debemos sentir nosotros por cada uno de nosotros. Debe dolernos nuestros hermanos, sin importar quién sea. Somos hermanos en Cristo para su gloria y honra. Bien, continuemos. El pan simboliza el cuerpo de Cristo. Participemos del pan. El vino simboliza su sangre que fue derramada por nuestros pecados. Participemos de la copa. Amén, Santo Padre. Gracias por este privilegio que nos da. Te alabamos y te glorificamos
Te damos la gloria. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mientras los hermanos, la semana pasada estuvimos estudiando la primera carta a los Corintios. Tuvimos bastante tiempo estudiando estas cartas, 16 capítulos. Pero hoy vamos a empezar, estaremos iniciando una serie de prédicas del libro de Apocalipsis. Y vamos a estar en esta serie de prédicas estudiando los primeros 3 capítulos. Vamos a orar para poner este tiempo en el Señor. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te agradecido y alabado, Señor, tu santo nombre. Y ponemos este servicio, Señor, lo seguimos poniendo en tu presencia, Santo Padre. Y la prédica de hoy, Señor, que vamos a iniciar, bendito Dios, con estos 3 capítulos, Señor, del libro de Apocalipsis, Señor, esta serie que vamos a estar estudiando, que todo el libro de Apocalipsis, de principio a fin, es de gran bendición, gran edificación, y es mucho, Señor, lo que tú nos hablas cada día cuando estamos escudriñando tus escrituras y especialmente el libro de Apocalipsis. Te pido por toda esta serie, Señor, que se van a estar tratando las 7 iglesias, que podamos asimilar, Señor, que no son iglesias físicas, muros, concretos, pisos, no, Señor, sino que somos todos y cada uno de nosotros, Santo Padre. Te pido por cada uno de los hermanos que vamos a estar exponiendo tu palabra, rogándote que no sea el hombre, sino que sea tu Santo Espíritu a través de cada uno de nosotros, colocando pensamientos en nuestra mente, palabras en nuestra boca, y que seas tú a través de cada uno de nosotros, porque no hay nadie mejor de hablar de estos temas que tú mismo, bendito Dios, a través de tu Santo Espíritu. Te ruego por todos los hermanos que van a estar presentes en este estudio, Señor, y que sea de gran bendición y edificación. Igualmente coloco este tiempo, Señor, para que no sea yo, sino que sea tu Santo Espíritu a través de mí, Señor. Y te pido por todos y cada uno de los hermanos presentes y aún aquellos, Señor, que por diferentes motivos no han venido, y te pido bendiciones para todos y cada uno de ellos. Oramos en el santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Apocalipsis es un libro acerca del futuro y del presente. Ofrece esperanza futura a todos los creyentes, especialmente a los que han sufrido por su fe, al proclamar la victoria final de Cristo sobre el maligno y la realidad de la vida eterna. También da dirección en el presente cuando nos enseña acerca de Jesucristo y nos muestra cómo debemos vivir para Él desde ahora. El libro de Apocalipsis podemos observar primero que Jesucristo viene otra vez. Segundo, el mal será juzgado. Y tercero, los muertos resucitarán para ser juzgados, dando como resultado la vida o la condenación eterna. Esta serie tiene por nombre las 7 iglesias del Apocalipsis. El título de hoy es Apocalipsis, Introducción y Bendición. El texto que vamos a estar estudiando hoy es todo el capítulo 1, versículos del 1 al 20. Por tal motivo, la lectura que voy a hacer de los versículos lo voy a hacer un poco rápido para poder ganar tiempo. Son bastantes versículos y es mucho lo que podemos decir de todos estos versículos. Les invito a que me acompañen con sus Biblias en la lectura del pasaje de hoy de Apocalipsis, capítulo 1, versículos del 1 al 20. Igualmente lo tendrán en la pantalla y estaré leyendo en la versión Reina Valera del 60. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan,
quien ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de estas profecías y guarden las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Y este versículo es el principal de toda esta lectura. Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, y vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente, como un horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí yo vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de esta. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. La enseñanza central del día de hoy dice: Dios por medio de Cristo transmitió a Juan y estos a los siervos de Dios, y a los siervos de Dios, las cosas que sucederán en un futuro próximo. La mayor parte de los eruditos creen que las 7 iglesias de Asia a las que Juan escribió estaban sufriendo persecución, la que tuvo lugar bajo el emperador Domiciano entre los años 90 y 95 después de Cristo. Parece que las autoridades romanas habían desterrado a Juan a la isla de Patmos, frente a las costas de Asia. Juan, que había sido testigo presencial de la encarnación de Cristo, tuvo una visión del Cristo glorificado. Dios también le reveló lo que tendría lugar en el futuro, el juicio y el triunfo final de Dios sobre los malignos. Este primer capítulo de Apocalipsis lo vamos a bosquejar en 3 principios. La primera sección principal es introducción y bendición, y esto se toma en los versículos del 1 al 3. El libro de Apocalipsis revela acontecimientos futuros. Es admirable el drama de estos acontecimientos que se dan a conocer, pero no hay nada que temer si se está del lado vencedor. Cuando considere el futuro, camine con seguridad, porque Cristo, el vencedor, está con todos y cada uno de nosotros.
El primer versículo dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Jesús le dio este mensaje a Juan mediante una visión, permitiéndole ver y registrar ciertos acontecimientos futuros a fin que le sirvieran de estímulo a todos los creyentes. La visión incluye muchos signos y símbolos que comunican la esencia de lo que está sucediendo. En la mayoría de los casos, lo que Juan vio es indescriptible. Por eso dio ilustraciones para mostrar cómo era. Al leer este lenguaje simbólico, no piense que debe entender cada detalle. Juan mismo no lo entendió. Del versículo 2 que nos dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Se enfoca en el testimonio de Juan el apóstol, quien está dando fe de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, basándose en todo lo que vio en la visión. Este versículo recalca que el mensaje del Apocalipsis no es una invención de Juan, sino una revelación directa y fidedigna de Jesús, y enfatiza que el contenido del libro proviene directamente de él, que la recibió, de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 3a y c nos dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. Apocalipsis es el libro de profecías que revela acontecimientos futuros sobre lo que Dios es y lo que Él hará. El plan de Dios para el futuro da inspiración y aliento, porque sabemos que Él intervendrá en la historia para vencer el mal. Juan exhorta a la iglesia a que lea este libro en voz alta, para que todo el mundo oiga y lo aplique. Guarda las cosas en ellas escritas y esté seguro que Dios triunfará, no importa por lo que esté pasando, esté sucediendo. Y tenemos lo mismo que pasó en este momento cuando Juan estuvo escribiendo esta revelación, lo tenemos hoy presente. Y en Nigeria, a los cristianos va a ser algo puntual, lo están exterminando de distintas formas y distintas maneras. O sea, no es una historia, es algo que ha pasado en toda la humanidad y seguirá pasando. El versículo 3b, cuando Juan dice el tiempo está cerca, está exhortando a sus lectores a estar preparados en todo momento para el juicio final y el establecimiento del reino de Dios. No sabemos cuándo tendrán lugar estos acontecimientos, pero siempre debemos estar preparados, porque sucederán de forma sorpresiva y no habrá una segunda oportunidad para cambiar el bando o cambiar de bando, porque pudiera suceder que hacemos algo indebido o estamos cometiendo pecado y le damos larga, pero ¿cuándo nos vamos? Primero, no sabemos cuándo nos vamos, sabemos cuándo vinimos a este mundo. Cuándo nos vamos, no lo sabemos. Segundo, no sabemos cuándo Cristo va a venir. Y pueden pasar cualquiera de las dos cosas. Y si nos agarra sorprendido, ¿a dónde vamos a ir nosotros? Confiando en nuestra suerte. Lo hago mañana, me arrepiento mañana pido perdón, mañana resuelvo esto. Mañana entrego esto que me traje y no es mío. ¿Y si te vas de este mundo? ¿Y si Cristo llega? ¿Qué va a pasar contigo? Porque algo muy claro que nosotros debemos tener como creyentes: ¿a dónde van los que se van sin Cristo y a dónde van los que se van con Cristo? Y lo otro muy importante, no es cómo empezamos a caminar con el Señor, sino cómo terminamos. Porque podemos ver hacia atrás, yo hice, y ahí tienen un yoísmo, porque no es
Dios me utilizó, el Espíritu Santo me utilizó, sino yo hice. Y a lo mejor me quedo conforme, ya hice bastante. Y después, ¿qué vas a hacer? Entonces, es hasta que nos vayamos de este mundo. La segunda sección principal dice, la carta de Juan a las 7 iglesias y la exaltación de Jesús. Y esto se ve de los versículos del 4 al 8. El versículo 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir y de los 7 espíritus que están delante de su rostro. Jesucristo le dijo a Juan que escribiera a las 7 iglesias que lo conocían, confiaban en él y que habían leído sus cartas anteriores. Y esto lo vamos a leer más adelante en el versículo 11. Las cartas habían sido dirigidas de tal manera que podían leerlas y pasarlas a otros de forma sistemática, siguiendo el orden de la carretera principal romana alrededor de la provincia de Asia, hoy llamado Turquía. Los 7 espíritus es otro de los nombres que se le da al Espíritu Santo. Se emplea el número 7 a lo largo del Apocalipsis como símbolo de totalidad de perfección. El versículo 5 que nos dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Otros habían resucitado. Lázaro estaba muerto y resucitó, pero él volvió a morir. Igual podemos leer que han habido muchos que han muerto o que habían muerto, lo resucitaron, pero volvieron a morir. Jesucristo fue el primero en resucitar en cuerpo imperecedero, como lo podemos leer en 1 Corintios capítulo 15, versículo 20, para no morir jamás. Él es el primogénito de los muertos. El versículo 6 que nos dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Muchos vacilan en anunciar a otros lo que Cristo ha hecho en sus vidas, porque no sienten que el cambio operado en ellos sea lo bastante espectacular. Piensan que se podemos escuchar, hermano, yo sentí esto, yo sentí aquello, pero uno no siente nada. Y entonces quiere decir que no hemos recibido el Espíritu Santo. No. Él obra de distintas maneras y de distintas formas. Pero lo que sí es seguro, que Él comienza a trabajar en nuestras vidas. Y Él comienza a trabajar desde adentro. Y no nos vamos a dar cuenta los cambios que estamos haciendo. Los que estén a nuestro alrededor sí se van a dar cuenta. Conocí a alguien que en una oportunidad tenía su forma de ser y fue a los pies de Cristo, y llegó una compañera de trabajo y lo llamó y le preguntó, ¿puedo hacerle una pregunta? Y dice, sí, ¿cómo no? Yo he observado que usted ha cambiado bastante, no es el mismo de antes. ¿Qué ha pasado en su vida? Y él le dijo, bueno, simplemente que me entregué a Cristo, ya lo sabía. Y ella también era creyente y se dieron un abrazo ahí. ¿Y por qué esta anécdota de esta historia? Es eso. Nosotros no nos vemos, pero los demás sí van a ver los cambios en nuestras vidas. Testifiquemos de quién hemos creído. Cristo mostró su gran amor al libertarnos del pecado mediante su muerte en la cruz. Nos lavó de nuestros pecados con su sangre, garantizándonos un lugar en su reino y haciendo de nosotros sacerdotes para mostrar el amor de Dios y de los demás. Del versículo 7a y b, que dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Juan anuncia la venida de Jesucristo a la tierra. Y esto lo podemos leer en Mateo 24, Marcos 13 y 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 15
al 18. La segunda venida de Cristo será visible y victoriosa. Todos lo verán llegar, como lo leemos en Marcos capítulo 13, versículo 26. Y sabrán que Jesucristo, cuando Él venga, vencerá al maligno y juzgará a todos conforme a sus obras. Y esto lo leemos en Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15. Y aprovechando aquí en Apocalipsis 21, 20 y 21, nos habla también a nosotros dónde va a ser nuestra morada en la eternidad, dónde la vamos a pasar. Y eso debiéramos de tenerlo presente. ¿Por qué? Porque lo que nos pasa y nos acontezca, debemos siempre estar seguros hacia dónde vamos y quién es el que nos va a llevar hacia allá. ¿Y qué Él nos pide? Simple, sencillo, obedecerlo por fe. Y cuando nos pase cualquier situación, veamos eso. Tiene toda una vida, qué sé yo, 15, 20, 30 años el Evangelio, y lo vas a perder ya en la salvación, la vida eterna, por algo que no merece la pena. Agarrate una rabieta y matate a alguien. ¡Wow! Entonces, no. Siempre vamos a ser probados, siempre vamos a ser tentados. Tenemos la salvación y la vida eterna asegurada, pero también es cierto que el enemigo nos va a colocar todo tipo de obstáculos. Seamos conscientes. El 7:6 que nos dice, y lo que le traspasaron, pudiera referirse a los soldados romanos, a los que le atravesaron el costado cuando colgaban en la cruz, o a los judíos que fueron culpables de su muerte, o a ambos. Juan vio la muerte de Jesús con sus propios ojos y nunca olvidó el horror de esa experiencia. Y eso lo podemos leer en Juan capítulo 19, versículos 34 y 35. Del versículo 8 que nos dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Alfa y omega son la primera y la última letra del alfabeto griego. El Señor es el comienzo y el fin. Dios el Padre es el Señor eterno y gobernante del pasado, presente y futuro. Eso lo podemos ver también en los versículos del capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 8, en Isaías 44:6. Sin Él, usted no podrá tener nada que no sea eterno. Nada podrá cambiar tu vida. Nada podrá salvarte de tu pecado. Es Cristo tu razón para vivir, el alfa y omega de tu vida. Honre a aquel que es el principio y el final de la existencia, sabiduría y poder. Nuestra tercera sección principal dice: la impresionante visión de la gloria de Jesús a Juan. Y esto se toma en los versículos del 9 al 20. El versículo 9 dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Patmos era una pequeña isla rocosa en el mar Egeo. Se hallaba a unos 80 kilómetros de la ciudad costera de Éfeso, en Asia Menor. La iglesia cristiana estaba afrontando una persecución severa. Casi todos los creyentes eran social, política y económicamente víctimas del sufrimiento por causa de esa persecución en todo el imperio romano. Algunos habían sido asesinados por causa de su fe. ¿Hay diferencia hoy en día? Juan fue desterrado a Patmos, porque no quiso dejar de predicar la palabra de Dios. Tal vez no estemos afrontando una persecución por nuestra fe en Jesucristo, como los primeros creyentes, pero aún con nuestra libertad, pocos tenemos el valor de proclamar la palabra de Dios a otros. Y eso pasa en todas las áreas de nuestras vidas. El sitio más difícil donde nosotros podemos predicar el Evangelio
y depende del tipo de vida que hemos tenido, es con nuestro entorno familiar. Si hemos tenido una vida con nuestros hermanos que ha sido de confrontación, que ha habido cualquier tipo de situaciones, pues nos los van a restregar en nuestras caras. Que ahora te la vas a dar de santo. A ti se te olvida lo que hiciste, esto, y nos los van a estar sacando en cara. A un hermano mío creyente tenía su estilo de vida y él fue primero a los pies de Cristo que yo. Y cuando él le predicaba a mis hermanas y a mis hermanos, todo eso se lo sacaban en cara para refrutarlo. Ah, ahora eres santo. ¿Te acuerdas lo que hiciste allá? ¿Te acuerdas lo que hiciste aquí? Todo se lo sacaban. Y entonces, ¿qué es lo que se busca también en esto? El Espíritu Santo, el Señor con nosotros. Ver dónde está nuestra fe. Porque si ahí en nuestras casas, con nuestros familiares, nos tratan de esa forma y reaccionamos, wow, tenemos que ver cómo está nuestra relación con Cristo. Porque lo que nos queda, cuando nos estén hablando de esa forma, por mucho que nos duela, orar. Y no lo veamos como nuestros familiares, veámoslo como nuestros prójimos. El versículo 10, que dice, yo estaba en el Espíritu. Esto no fue un sueño. Juan fue transportado por medios sobrenaturales fuera del mundo material y experimentó despierto algo que estaba fuera del alcance de los sentidos normales. El Espíritu Santo capacitó sus sentidos para recibir esta revelación de Dios. El 10b que nos dice, en el día del Señor, esta frase aparece en muchos escritos cristianos antiguos y se refiere al domingo, el día de la resurrección del Señor. Algunos proponen que esta frase se refiere al otro día del Señor, que traerá el juicio divino, pero el contexto no respalda esta interpretación y la forma gramatical de la palabra Señor es adjetivo y no sustantivo. El 10b que nos dice gran voz. En todo el Apocalipsis, los sonidos y las voces retumbantes indican la solemnidad de lo que Dios está a punto de revelar. De los versículos 12 y 13, entonces nos dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y el 13, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con otro cinto de oro. De los 7 candeleros de oro, del versículo 12c, los 7 candeleros son las 7 iglesias de Asia, y Jesucristo está en el medio de ellas, como lo hemos leído en el versículo 13b. Por muchos peligros que afrontan las iglesias, Jesucristo las protege con amor absoluto y poder alentador por medio de su Espíritu. Jesucristo todavía está en medio de las iglesias de hoy. ¿Habrá quien lo dude? Porque a lo mejor pasan situaciones en la iglesia y le echamos la culpa a Dios. Y justamente ayer estuvimos comentando algo relacionado al respecto, que cuando pasa algo con un líder, la iglesia se desapareció, para no entrar en muchos detalles. Todo se fue. ¿Por qué? ¿En quién estaba su mirada? ¿En quién estaban ellos confiando? Porque si un líder, sea quien sea, comete un grave error, pues la iglesia debe permanecer. Si se deshace, se desintegra, es porque ahí no había comunión con Dios, no había comunión con el Espíritu Santo. Pudieran haber hermanos que sí y no tomaron la decisión que debían tomar, una sabia decisión, pues seguimos hacia adelante. ¿Por qué? Uno es hombre y Pablo lo dijo bien clarito. Lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer eso hago. ¿Por qué? Porque estamos en la carne. Entonces, sí, tiene que haber una afinidad y tiene que haber una reverencia hacia los líderes. Pero
Todo eso se debe, es en Cristo Jesús. Nuestra mirada tiene que estar en Cristo, porque fue Él el que murió en la cruz por salvarnos a todos y cada uno de nosotros. Es Él el que va a venir por su iglesia, es Él el que va a venir a juzgar el mundo, y entonces es nuestra mirada en Él. Nos duele lo que ha hecho ese líder, ese hermano apreciado, sí, pero nos vamos a alejar de Cristo, nos vamos a alejar, irnos para otro lado, y cuando nos vengan a predicar el evangelio, que también nos pasa, entonces nos lo sacan a reducir. Fulano de tal hizo esto, fulano de tal hizo aquello, aquel se llevó el dinero de la iglesia y hasta ahí llegó la iglesia. ¿En quién has creído? Cuando es atacada por conflictos y contiendas internas, debe recordar el interés de Cristo por la pureza y la intolerancia del pecado, no importa de quién venga. Y Dios en su palabra nos ha dado cómo tratar a los hermanos cuando andan en pecado. No importa quién sea, en amor, y como lo haría Cristo, pues debemos ir al hermano. Primero el hermano, porque si tú llegas y comienzas en la iglesia a correr el rumor uno a uno, ¿qué va a pasar? Si yo corro un rumor de aquí para allá, cuando llega al final es lo mismo que yo le dije a la hermana. No, cada quien le va quitando y le va poniendo, y cuando llega ya al final no es ni parecido lo que yo dije aquí. ¿Y qué estoy yo haciendo? Blasfemando. Y no hice lo que debía hacer, ir donde el hermano y confrontarlo. La Biblia no lo dice. Y si no, pues también hay otros métodos. Llamemos a dos hermanos para que sean testigos. Y si no, pues lo presentamos a la iglesia. No es que lo vamos a tapar, lo vamos a esconder, porque pobrecito. ¿Qué pasa con una manzana podrida? Con una fruta podrida, una mano de cambur, que el cambur del medio, que para mí es bien exquisito el cambur, esté dañado. Va a dañar toda la mano. No, nos va a doler, concha, ese cambur tan sabroso, grande, el más hermoso. ¡Qué exquisito! Se me puede hasta hacer la boca agua. Pero lamentablemente tengo que quitarlo y tengo que botarlo. ¿Cómo mostramos nosotros el amor a los hermanos? Tratarlo bien cuando todo está bien, cuando él esté por situación y esté pasando por algo indebido, o esté en un pecado, esté en algo, yo le voy a la espalda, yo le estoy mostrando al hermano ese amor. No, ahí es donde se debe mostrar el verdadero amor, que es en Cristo Jesús. Del versículo 16, que dice: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. La espada en su boca de Jesucristo simboliza el poder y la fuerza de su mensaje. Sus palabras de juicio son agudas como la espada, como lo podemos leer en Isaías capítulo 49, versículo 2, y en Hebreo 4:12. Del versículo 18, que nos dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Nuestros pecados nos condenan, pero Jesucristo tiene las llaves de la muerte y del Hades, y eso también lo podemos leer en Apocalipsis 20:14. Solo Él puede librarnos de la esclavitud de Satanás. Solo Él tiene poder y autoridad para darnos libertad del dominio del pecado. Los creyentes no tienen por qué temer al Hades ni la muerte, porque Cristo tiene las llaves de ambos. Aquí hay algo también muy importante en este punto. No me vayan a responder ni levantar las manos, pero si yo preguntara: ¿tú le tienes miedo a la muerte? Habrán muchos que dicen que sí, otros dirán no sé, y otros dirán no. Pero, ¿qué pasa ahí? Porque cuando nosotros primero como creyentes no debemos temerle para nada, absolutamente para nada, porque sabemos a dónde vamos.
Pero decimos, y me van a perdonar, pero no es con referencia a nadie, porque pasa en esta iglesia, no sé si ha pasado, pero pasa en muchas iglesias y muchos hermanos. Que venga Cristo, ven Señor, vente ya por tu iglesia para que todo esto se elimine. Pero cuando le tocan la puerta, cúnchale, todavía no. Tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que hacer lo otro. Yo quiero irme, pero no todavía. Entonces, ¿estás preparado? No estás preparado. Cuando nosotros estamos preparados para morir, para irnos, lo que nos pase, lo que nos acontezca, simple y llanamente descansamos en el Señor, porque es el lugar más seguro que nosotros podemos tener. Y cuando Dios pasa por situaciones, nos hace pasar o permite que nos pasen situaciones adversas, somos nosotros los que debemos vernos. Él conoce nuestros pensamientos antes de que afloren a nuestra mente. Él conoce la cantidad de cabellos que tenemos. Él conoce nuestro corazón, como lo dijo cuando fue a buscar el profeta, creo que Natán fue a buscar a David, que Jehová Dios le dijo, yo veo lo que tú no ves. Y eso, los hermanos de David, los primeros que salieron, esos no son. Y aquí me eligió Dios al que estaba cuidando el ganado. Quizá era flaco, no sé, pequeño, no daba para ser rey de David, según el profeta, pero Dios sí lo vio. Entonces Él conoce nuestros corazones. Entonces cuando estemos en esa situación, observémonos. Porque si yo no me voy a ir porque yo tengo que llevar el sustento en mi casa, porque si yo me voy, mi sustento no llega. Ahora, yo pregunto, porque hay una anécdota también respecto a esto. Cuando el cabeza de casa se va, toda la familia se mete en el ataúd con el cabeza de casa. No, se va él solo. Hay un chiste al respecto de que están velando a una persona y está otra persona llorando, ay, te fuiste y me dejaste, no, yo quiero irme contigo, tú no sabes la falta que tú me haces, y está con esa lloradera, y entonces llega el muerto y saca la mano y lo agarra y le dice, vente. No, ¿qué te pasa? Vete tú solo, yo me estoy jugando contigo. Y así nos pasa. Entonces, como creyentes tenemos que confiar plenamente en Dios. Él va a suplir nuestras necesidades. Si no es con nosotros, será Él de otra forma. Él tiene un solo plan. Él no se equivoca. Él no tiene plan A, plan B, plan C, plan D, como lo tenemos nosotros. Él tiene un solo plan. Y ese plan se va a cumplir, queramos o no queramos nosotros. Del versículo 20 que nos dice, el misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Quiénes son los ángeles de las 7 iglesias? Algunos dicen que son ángeles guardianes de la iglesia. Otros dicen que son ancianos o pastores. Como las 7 cartas de los capítulos 2 y 3 contienen reprensiones para las iglesias, es dudoso que estos líderes sean mensajeros celestiales. Si se trata de líderes o mensajeros de la tierra, son responsables ante Dios por las iglesias que dirigen. Y en este caso, aquí en Fe y Esperanza, somos responsables ante Dios, los 3 pastores que aquí vemos, de lo que pasa con la congregación. A muchos no les gustará que le reprendan, a muchos no les gustará muchas cosas, porque no somos, como se pudiera decir, no somos moneditas de oro, porque mientras se trata bien, mientras todo está bien, bello y hermoso, pero el día que hace algo malo y se llama para exhortarlo, hasta ahí fuiste mi pastor preferido. Pero déjenme decirles que nuestra obediencia, nuestra reverencia es hacia Dios. Tenemos una doble responsabilidad, sí, y no debemos olvidarla, no.
tenemos compromiso con ustedes y tenemos compromiso con Dios. Y a Dios no podemos faltarle. Y no podemos, como diría, estar capoteando un día para acá y otro día para acá. Uno para allá y otro para acá. Porque es como caminar por una línea divisoria. Y cuando nosotros estamos coqueteando con esa línea divisoria, lo que es malo y lo que es bueno delante de Dios, va a llegar un momento en que nos hemos desviado tanto de lo que desagrada para Dios, que vamos a tener que correr y hacer un esfuerzo para volver donde perdimos esa raya. Entonces, debemos mantenernos firmes, no el hombre, sino a través del Espíritu Santo y lo que Dios nos dice en su palabra, en humildad y reverencia, y en amor, como Cristo nos amó a todos y cada uno de nosotros. Pasemos a las aplicaciones. Primero, Juan hace mención que en el versículo 9, que la iglesia cristiana estaba afrontando una persecución severa. Y eso no ha cambiado hoy en día. Esta persecución se ha mantenido a través de los años. ¿Has visualizado como creyente en una situación, o te has visto como creyente en una situación similar por tu fe en Cristo? ¿O prefieres esperar para saber cómo te comportarías? Los resultados podrían sorprender negativamente. Sí, todos nosotros, digamos en Venezuela, en Guatire, tenemos nuestros altos y bajos, nuestra situación en nuestras casas. Yo hice mención hace ratico de Nigeria, pero vengámonos más acá. China. En China las iglesias están dirigidas por el Estado. El Estado ha dado normas y pautas para que la iglesia cristiana esté funcionando. Y el que no lo hace tiene consecuencias. Su familia, sus hijos. Si a nosotros nos pasara eso, ¿qué haríamos? Porque tenemos que visualizarnos. ¿Qué haría yo como creyente? No como persona. Como persona salimos corriendo y nos perdemos. Hermano, vamos por la montaña. Preferimos de repente estar arriesgando con un león, un tigre, un oso, una cuestión de esa, porque le hacemos tipo cavernícola, hacemos una piedra y lo vemos y le lanzamos la piedra, lo matamos y de paso nos va a servir para abrigo y para comida. Pero como creyentes, ¿qué vamos a hacer? Vamos a esperar que esa situación nos pase. Cuidamos observarnos, porque es una forma de nosotros visualizarnos en estas situaciones que están pasando en otras latitudes. Y no es raro. Pasó cuando la iglesia primitiva y ha estado pasando en toda la historia de la iglesia. Es más, y nos lo dice la palabra, cuando venga el arrebato, que ya la iglesia no esté y el anticristo esté gobernando, ¿qué va a pasar con los creyentes, con los que confiesen a Cristo Jesús como Señor y Salvador? Ya vimos una abreboca con ISIS. ¿Qué estaba haciendo ISIS con los creyentes? Los hincaban de rodillas y le ponían una espada. Niega de Cristo, ¿no? Ya, le quitaban la cabeza. Lo hemos visto en esa situación. No hace falta que venga Cristo, nos pueden agarrar, nos puede pasar en cualquier momento. 2. Juan menciona las 7 iglesias de Asia. Estas tienen características muy peculiares, tanto positivas como muy negativas. Pero estas características son aplicables a todos los creyentes de todas las épocas. Sería interesante que supieras cuáles son estas características y cómo te verías tú en ellas para que tome los correctivos urgentes según sea el caso. Y esto es los 2 versículos, Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3, que cada una de estas iglesias tiene unas características, digamos, cada una de ellas. Unas tienen sus bendiciones, otras están cometiendo, digamos, haciendo cosas indebidas. Pero, y si nos vamos al extremo, que somos como la iglesia Laodicea. ¿Cómo era la iglesia Laodicea?
tibia. ¿Y qué dice la palabra? Que fuera, palabras más, palabras menos, fuera posible que fueras o caliente o frío, pero tibio no, porque tibio te vomito, es como un vomitivo, o sea, se detesta. Un día está con Dios y otro día está con el enemigo. Y se va y se campea tranquilamente. Entonces, sería bueno que ustedes se repasaran por estas iglesias, las bendiciones que hay, las exhortaciones que hay con cada iglesia, y nos veamos a la luz de la palabra, nuestra sinceridad en oración con el Señor, que nos haga ver cómo estamos ahí nosotros. Porque se pudiera dar el caso, no lo sé, que aquí en Fe y Esperanza hay una característica de cada una de las iglesias. Pudiera ser. Y pudiera ser también que hayan hermanos que tengan 2 y 3 características de esta iglesia. Pudiera ser, no lo sé. Pero sería bueno que como creyentes pudiéramos adelantarnos a estas prédicas y examinarnos cómo nos ve el Señor con la sabiduría que Él nos ve a través de su palabra, cómo estamos con respecto a estas 7 iglesias. En el versículo 2, Juan hace mención que Él ha dado testimonio de la palabra de Dios y de Jesucristo. Tú podrás afirmar lo mismo. ¿Es tu vida un testimonio en todos los sentidos de la fe en Cristo Jesús? Porque cuando nosotros nos identificamos como creyentes, aquellos que no son creyentes se van a justificar para no ir a los pies de Cristo por nuestras acciones que no son de edificación. Lo he visto antes muchísimas veces. Para ser creyente como aquel, prefiero quedarme como estoy. Porque ¿qué es lo que dicen? Eso es un falso, eso es un hipócrita. Hay quienes dicen, y lo escuchaba antes, que todo aquel que es asesino, ladrón, violador, se mete a cristiano para lavar sus pecados, pero ese nunca va a cambiar. Y ahí se justifican para no ir a los pies de Cristo. Pero por algo lo piensan. Entonces, es así. O sea, nos van a estar a nosotros observando nuestros vecinos, nuestros familiares, donde trabajamos, donde estudiamos. Entonces, denos testimonio del Señor en todo tiempo. Y orémosle al Señor para que sea Él fortaleciéndonos. Porque es una forma de predicar. Y si el Señor nos da la oportunidad, pues llevemos la palabra de Dios. Bien, este mensaje es para ti que estás hoy aquí y todavía no has confesado a Cristo como tu Señor y Salvador. Estamos hablando de Apocalipsis, el primer capítulo, un poco acelerado porque son muchos versículos y es muy interesante todos esos versículos. Son bellos y hermosos. Y sería bueno profundizar más en ellos. Pero eres tú que estás aquí. Nuestra estadía aquí, como has escuchado, es por poco tiempo. La Biblia nos dice creo que 70 años, y los más, o 60, y los más fuertes 70. Después de ahí, bueno, gloria a Dios, hay quienes llegan 80, 90, pero por ahí van las excepciones. Pero cuando nos vamos no sabemos. Y cuando tú te vayas no vas a tener excusas, porque pudieras estar dejándolo para mañana, para pasado, hoy no porque tengo que hacer esto, o pensando en qué dirán tus familiares. Pero déjame decirte, en Lucas capítulo 16, a partir del versículo 19, nos habla a dónde van todos aquellos que han muerto sin Cristo Jesús. Van a un lago de tormento eterno. Están conscientes, hablan, se conocen. Y es más, cuando nos habla aquí de este pasaje, ahí va un rico y él está hablando con uno que se fue también con el Señor, el mendigo, y le dice a Abraham, que es el patriarca, el padre de la promesa en el cual todos nosotros somos salvos, que dejara que él llegara y se untara el dedo en agua y se lo llevara.
para él tomar de esa agua, para refrescarse. Imagínense la cantidad de calor que debe haber ahí. Y es eterno. No es que nos morimos y se acabó todo, no. Tenemos una eternidad. Pero los creyentes, nos dice la palabra en Apocalipsis capítulo 6, cuando se abre el quinto sello, que todos aquellos que han muerto por y a causa de Cristo están debajo del templo de Dios y hablan, conversan y todo, y preguntan: ¿hasta cuándo estaremos aquí? Y le responden: hasta que venga el último concierto, hasta el último creyente de la iglesia que va a estar presente, porque cuando Jesucristo venga por segunda vez, va a venir con su iglesia. ¿Dónde quieres estar tú? ¿Un sitio bello y hermoso o en un sitio donde hay un tormento eterno? Y es decisión de cada quien. Yo voy a hacer una pequeña oración, si es tu deseo, de invitar a Cristo que sea tu Señor y Salvador. No son las palabras de los que te van a hacer salvos, porque también déjame decirte, Cristo tuvo que morir para que hubiera una herencia, y esa herencia que Cristo nos dejó a nosotros es el perdón de pecado, la salvación y la vida eterna. No hay otra forma, no hay otra manera, y esta es tu oportunidad de aprovechar. Entonces yo voy a hacer una oración. Si es el deseo de tu corazón apropiarte de esta oración, pues repítela conmigo. Hermanos, si me acompañan en oración. Oh Señor, oh Dios bendito, estoy hoy aquí escuchando, Señor, de Apocalipsis y todo lo que se ha dicho, especialmente de lo que estamos sin Cristo. No podemos tomar la Santa Cena y hay un lugar de tormento eterno que me espera si me voy de este mundo sin ti. Te pido en este momento, es el anhelo y el deseo de mi corazón, de invitarte, Cristo, que tú vengas a mi corazón, que seas el Señor de mi vida. Yo te invito que tomes el control de mi vida desde este momento y me lleves y me guíes en tu santa voluntad. Oro en el santo nombre de tu Hijo amado y en tu santo nombre. Amén. Si hay alguien que por primera vez ha invitado a Cristo que sea su Señor y Salvador, te invito a que levantes tu mano para conocerte. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. La palabra nos dice que cuando alguien se arrepiente hay fiesta en los cielos. Los ángeles allá en los cielos hay fiesta porque ustedes han dado este primer paso. Y les invito porque no es solamente levantar la mano y confesar a Cristo. Comienza una vida en dependencia de Dios y el crecimiento. Oh Dios Santo, te doy gracias por este día, Señor. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por estas dos personas que han dado ese paso de fe, de invitarte, Señor, como tu Señor y Salvador. Te ruego por ellos, Señor, que este sea el inicio de una buena vida, Señor, una vida dependiente de ti. Y ayúdanos, Señor, si ellos continúan en la iglesia, a poder darle discipulado y estudio, Señor, para que puedan conocerte en espíritu y en verdad. Y bendito Dios, te pido por todos y cada uno de nosotros, Señor, de esta palabra que tú has puesto en nuestros corazones, Señor, y que no se quede aquí, Señor, que cuando salgamos se nos olvidó todo, sino que podamos, Señor, durante la semana meditar en lo que hemos escuchado, meditar en lo que tú nos has llamado la atención, Señor. Oh Señor, ayúdanos, porque solo no podemos. Hemos orado en el santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Yo le bendiga.
Viva